Hola. Muchas gracias primero por la invitación a Fundación por la Democracia y compartirles un poco mi experiencia trabajando en techo con asentamientos llamados informales en las ciudades de México. Aquí en la Ciudad de México trabajamos en al menos 20 asentamientos y donde viven personas que han sido excluidas, que son personas que a pesar de que trabajan viven al margen de las políticas públicas de la ciudad. Y bueno, y también como miembro de Democracia Deliberada, un poco nuestra perspectiva en el tema del proceso constituyente de la Ciudad de México. Y bueno, quiero retomar un poco las dos menciones que hizo Carlos en este tema, que también tiene que ver con lo que yo quiero compartir, que es con el enfoque mercantil de la Ciudad de México y la perspectiva metropolitana, que son fundamentales. Y bueno, mientras nosotros estamos aquí hablando de la Constitución de la Ciudad de México, les quiero compartir, no sé si ya saben, que también en este mismo momento Erubiel Ávila está en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas, hablando del derecho a la ciudad y de la producción social del hábitat y de la vivienda y de, bueno, el diseño urbano sostenible, ¿no? Esto no es un chiste y ¿por qué nos debería de preocupar? Porque las decisiones que se toman en Toluca también afectan a los ciudadanos de la Ciudad de México. Entonces, en el gobierno de los feminicidios, en el gobierno de la ley Bala, en el gobierno de los desplazamientos forzosos de comunidades indígenas que están defendiendo su territorio en beneficio de una empresa que está construyendo una autopista que solo va a beneficiar a muy pocas personas, pues nos debe de importar, ¿no? Y bueno, creemos todos que siempre van a ser positivas aquellas reformas que fortalecen la independencia en la toma de decisión y democracia de la Ciudad de México, así como aquellas que permitan crear una mayor coordinación en la provisión de bienes y servicios de la zona metropolitana del Valle de México. Y en el caso de la reforma política del DF, ha habido grandes faltas y existen riesgos que debemos de considerar y vigilar en todo este proceso, ¿no? Tenemos de aquí hasta junio para poder influir en las decisiones de las plataformas, de los candidatos y de los partidos políticos que van a estar en la Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son algunas de estas faltas que existen en el proceso? Por un lado, en realidad, la reforma política del DF no logra que ésta sea una entidad libre, soberana y autónoma. Por ejemplo, la Constitución el Congreso de la Unión, seguirá aprobando el techo de deuda de la ciudad, mientras que los inmuebles de la Federación ubicados en el DF seguirán gozando de la extensión de predial sin justificación alguna, esto en detrimento de las finanzas de la ciudad. Tampoco se crea alguna fórmula para que la Federación otorgue el fondo de capitalidad y asimismo el presidente de la República aún tendrá el mando supremo de las fuerzas de seguridad pública y tendrá la capacidad de remover al secretario de Seguridad Pública local. Así seguirá existiendo un cierto control sobre las finanzas y la seguridad pública, por lo que en este sentido no se trata de una libertad plena que vamos a tener los ciudadanos de la Ciudad de México. ¿Cuáles son algunos riesgos que vemos un poco desde Democracia Deliberada en este proceso? Primero, la elaboración de la Constitución local no puede ser considerada del todo democrático e incluso hay un riesgo patente de imposición de una Constitución que pudiera ser contraria a los intereses de los habitantes del DF, ya que será elaborada por una asamblea en la que el 40% será designada directamente, ya sea por el presidente, por el jefe de gobierno o por el Congreso de la Unión, y solo el 60% será electo mediante una votación popular. Esto impide que los ciudadanos votemos por el 100% de los diputados constituyentes y da la oportunidad de facto de que la asamblea sea dominada por el PRI o el Partido Verde, que no tiene la representación en la ciudad de estos dos partidos es mínima. Este mecanismo de formación del constituyente además bloquea la participación ciudadana de la ciudadanía de otras formas. Primero, con los bloqueos a los ciudadanos que buscaron la candidatura independiente y que todos fuimos testigos de los resultados de este mecanismo fallido, el número de firmas que se buscaban en tan poco tiempo y además que se prestó para la venta del padrón electoral y bueno, muchos aspirantes a candidatos vimos que compraron
muchas de estas firmas de personas que ya están muertas o que están presos, etc. En segundo lugar, el jefe de gobierno puede presentar la nueva propuesta de constitución, la cual no será votada en referéndum por la misma ciudadanía. Y aquí debo decir que el comité redactor de la Constitución es muy buen comité, o sea, es un grupo de verdad que yo me siento más representada por este grupo que por cualquiera de los candidatos que lleguen a estar en la Asamblea Constituyente. Pero bueno, su borrador será, como pensamos, destrozado ya en el proceso, pero bueno. El segundo riesgo que vemos está relacionado con la zona metropolitana del Valle de México. Creemos que denominar como Ciudad de México a lo que antes era el DF niega discursivamente el derecho que tiene el 60% de la población de nuestra urbe a ser reconocida como habitantes de la ciudad y de su dinámica socioeconómica. Ya Carlos compartió algunas de estas problemáticas que compartimos con la zona metropolitana. Uno de ellos es la política de vivienda de interés social que existen y que ha sido un total fracaso. Otro es el sistema de recolección de basura, la movilidad. Todos estos problemas los compartimos los habitantes de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. Los habitantes de Chimalhuacán o de Tlalnepantla también son parte de la ciudad, y si bien la reforma política del DF trata de subsanar este hecho, incluyendo la elaboración de una ley de la zona metropolitana del Valle de México emitida por el Congreso, esta misma implica un riesgo de una posible pérdida de autonomía del DF. Medular esta atención de forma adecuada es vital para la mayoría de los capitalinos. ¿Y por qué es un riesgo? Porque la ley contempla un Consejo de Desarrollo Metropolitano que podría convertirse en un actor supragubernamental por encima del mismo jefe de gobierno y los presidentes municipales de la zona metropolitana, dándole poder sin representación democrática alguna. Dependiendo de cómo se designe a dicho consejo y de cuáles sean sus funciones, el riesgo real es exacerbar el poder que pueden tener las decisiones tomadas en Toluca sobre la vida de la Ciudad de México. Por eso empecé mi participación hablando de Erubiel. El tercer riesgo que vemos es la reforma política no resuelve la fragmentación institucional y puede producir una burocracia más grande que impida aprovechar los beneficios económicos que genera la ciudad. El tipo de dispersión que existe en el área metropolitana no mejora la representación y necesariamente mejora la coordinación de los gobiernos en asuntos metropolitanos. Más allá de la municipalización y los nuevos cabildos, no debe ser descabellado poder imaginar una zona metropolitana que disperse los pesos y contrapesos a los poderes relevantes de la ciudad. Y por último, la reforma posibilita que haya una nueva división político-territorial en la Ciudad de México, en sus distritos y alcaldías. Esto abre la puerta a que las redistritaciones y divisiones territoriales puedan ser determinadas desde una lógica político-electoral y no desde una perspectiva de política urbana. Este es un riesgo previsible, sobre todo porque la composición dominante de los partidos de oposición capitalina en el constituyente va a ser marginal. Entonces, bueno, los logros de derechos, de servicios y de democracia que tenemos hoy los ciudadanos de la Ciudad de México no deben ser minados. Por el contrario, deberían ser expandidos a toda la zona metropolitana del Valle de México. Esto debemos considerarlo en el proceso constituyente. Debemos apropiarnos de la elaboración de la Constitución todos los ciudadanos. Ahorita todo está en el plano del marketing de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos, como dije en un principio, tenemos hasta junio para influir en el programa electoral de los partidos y en los resultados electorales.